El boleto estaba caliente en mi mano, y aún así sentí frío, porque entendí que el dinero no era salvación, era una carnada. La gente cree que ganar la lotería es como en los comerciales, confeti, abrazos, música. En mi casa fue distinto. Fue silencio. Fue yo encerrada en el baño, con el seguro puesto, viendo el número ganador en el celular y luego viendo el papel otra vez, como si mis ojos fueran a corregir la realidad. Tenía 17. En México, eso significa que no podía cobrar sola. Necesitaba un adulto responsable, alguien que firmara, que respondiera, que me representara. Y yo no tenía a mis papás. Mi mamá y mi papá biológicos murieron hace años. Me quedé con lo único que había, la esposa de mi papá, mi madrastra Marta, su hija Brenda y mi hermanito Diego, que era lo único limpio que me quedaba en esa casa. Brenda me odiaba por deporte. En la escuela me hacía la vida imposible y en la casa era peor, burlas, empujones, mensajes desde el mismo cuarto, como si no me mereciera ni el aire. Hace meses me robó al novio, no porque lo amara, sino porque podía. Porque quería demostrar que podía quitarme lo que fuera. Marta era distinta, no gritaba tanto. Era más peligrosa. Sonreía cuando necesitaba. Contaba el dinero en la cabeza. Preguntaba cuánto te costó eso, con voz suave. Por eso supe que si se enteraban del premio, yo y Diego nos convertíamos en una presa dentro de nuestra propia casa. Guardé el boleto en una bolsa, luego en una libreta, luego dentro de una funda vieja de tarea, y lo escondí donde Brenda jamás metería las manos, en la caja de medicinas de Diego, al fondo, detrás de jarabes vencidos. Esa noche cenamos como siempre, Marta hablando de responsabilidades, Brenda riéndose de mí por mi uniforme, Diego contando que le había ido bien en matemáticas. Yo asentía, tragándome el pánico. Porque además había un reloj, el premio tenía un plazo para cobrarse. Cada día que pasaba era un día menos para encontrar una salida segura. Me fui a dormir con Diego abrazado a mí, y pensé lo único que importaba. Si me equivoco, no solo pierdo dinero. Lo pierdo a él. Justo antes de apagar la luz, vi en el boleto el dato que me apretó el pecho. La fecha límite para reclamar estaba marcada con tinta como una sentencia. Prueba concreta. Foto del boleto ganador con folio y fecha límite de cobro visible. Con ese plazo en la cabeza, hice la única llamada que podía hacer sin que sonara a grito. Pedí ayuda para una amiga. A la mañana siguiente fui a la escuela como si nada. Brenda caminó delante de mí, riéndose con sus amigas. Yo llevaba el celular pegado a la palma como si fuera un salvavidas. Entre clases, me metí al baño y busqué cómo cobra un menor un premio de lotería en México. Todo eran respuestas que se repetían. Tutor legal, representante, actas, trámites. Palabras grandes para una chica que solo quería dormir sin miedo. No podía ir a pedir ayuda a la familia. No tenía abuelo cerca. Y si iba con un desconocido, podía ser peor. Entonces se me ocurrió algo desesperado pero lógico, una radio local reconocida que tenía un segmento de ayuda comunitaria. La escuchaba mi papá antes de morir. Era famosa por poner a abogados y especialistas al aire. A las 6:40 de la tarde, desde un puesto de tacos cerca de la escuela, porque ahí el ruido disimula, llamé. Cuando me contestó la productora, mi voz salió más madura de lo que me sentía. Hola, quiero pedir un consejo, pero es para una amiga. Es menor de edad y ganó un premio, y no puede cobrarlo sin un adulto. No confía en su familia. La productora se emocionó, como si oliera una gran historia. ¿Tu amiga está en peligro? Sí, o sea, no de forma, ya sabe. Pero sí. Me puso al aire sin decir nombres. Yo repetí lo mismo, cuidando cada palabra. Y entonces escuché una voz masculina entrar como invitado del día, un asesor financiero supuestamente prestigioso, de esos que hablan con calma y suenan a traje caro incluso por teléfono. Lo primero, dijo, es proteger el documento y no comentarlo con nadie. Yo puedo orientar a tu amiga para que lo cobre de manera segura, a través de una figura responsable. Hay alternativas. Su voz era perfecta para tranquilizar. Me preguntó cosas generales. Yo contesté sin dar dirección, sin dar escuela, sin dar nombre. Aún así, sentí que me veía. Cuando colgamos, la productora me pidió un número para seguimiento. Di uno secundario, viejo, que casi no usaba. A las 9:12 de la noche, ese número recibió un WhatsApp. Buenas noches. Soy el licenciado Héctor S., asesor invitado de Radio Horizonte. Podemos ayudar a tu amiga a proteger el premio. Mañana a las 10, llamada privada. Es importante.
Importante fue la palabra que me hizo temblar. Porque nadie debía tener acceso a mí tan rápido. Justo después llegó otro mensaje, esta vez como imagen, una tarjeta digital con su foto, su nombre completo y un despacho con dirección en una zona elegante de Guadalajara. Prueba concreta, captura del WhatsApp con la tarjeta digital del asesor y la hora exacta del primer contacto, 9:12 de la noche. Con su cara en mi pantalla, quise creer que era real, hasta que entendí que lo real también puede ser una máscara. Al día siguiente fui a clase y no escuché nada. Solo pensaba en la llamada de las 10. Me escondí en la biblioteca, entre estantes, y contesté. «Hablas con alguien muy joven», dijo él al segundo uno, como si ya supiera mi edad exacta. «Y tu amiga eres tú». Me quedé muda. «No te asustes», continuó con voz suave. «Es normal. Lo importante es que no te roben. Y para eso necesitas un adulto que firme. Yo puedo ayudarte a elegir al correcto». «¿Cómo sabe?» Y me salió. «Por cómo hablas. Por cómo te cuidas. Y porque llamaste a un programa que escucha gente, que entiende de oportunidades». Oportunidades. Otra palabra peligrosa. Me ofreció una reunión en su oficina para orientarme. Dijo que podía manejar el proceso si yo le daba el boleto en custodia. Que era lo más seguro. Yo tragué saliva. «No», dije, tratando de sonar firme. «No puedo entregar nada». Hubo un silencio breve, calculado. «Entiendo», dijo. «Entonces hagámoslo así, yo cobro por ti con un poder notarial, y tú proteges a tu hermanito. No tienes que confiar en tu familia». Cuando mencionó a mi hermanito, sentí que alguien me tocaba el cuello. Yo no le dije que tengo un hermano. «No te dije que lo supiera por ti», respondió, tranquilo. «Las llamadas a radio dejan rastros. La gente habla. En una ciudad, todo se conecta». No era amenaza directa. Era demostración de poder. Colgué con las manos temblando. Me juré no volver a contestarle. Esa tarde, al salir, vi un auto negro estacionado frente a la escuela, con los vidrios polarizados. Guadalajara está llena de autos así. Podía ser cualquiera, pero mi cuerpo supo que no era cualquiera. Llegué a casa y abracé a Diego más fuerte de lo normal. Brenda lo vio y puso cara de burla. «¿Y esa intensidad?», dijo. «¿Te sientes sola?». No contesté. Esa noche, Héctor me mandó otro mensaje. «No tienes mucho tiempo. El plazo se acerca. Yo soy tu mejor opción». Yo respiré hondo y decidí algo. Si iba a moverme, tenía que hacerlo legal, no emocional. Busqué una organización local de asesoría a menores y víctimas de abuso familiar. Encontré un número. Llamé. Me dieron cita para la semana siguiente. La semana siguiente. Y yo tenía un estafador escribiéndome hoy. A las 11:03 de la noche me llegó una ubicación por WhatsApp desde un número desconocido. «Estoy cerca. Hablemos». Prueba concreta. Captura de la ubicación enviada. Pin de mapa, con hora a las 11:03 de la noche y número remitente. Con esa ubicación en mi celular, entendí que él no estaba aconsejando, me estaba cazando. No dormí. Puse una silla contra la puerta de mi cuarto como si eso pudiera detener a un adulto con recursos. Al día siguiente, hice lo que siempre hago cuando tengo miedo, actué normal. Fui a la escuela, sonreí lo mínimo, evité a Brenda, cuidé a Diego con la mirada cuando lo dejé en primaria. Al salir del metro, revisé si alguien me seguía. Me odié por hacerlo, pero lo hice. En la tarde, Héctor no escribió. Ese silencio era peor. Porque el silencio también presiona. Esa noche, Marta estaba más amable. Me preguntó si quería más comida. Brenda estaba insoportable, pero en un modo distinto, como si supiera algo que yo no. «¿Qué tanto escondes en tu cuarto?», y dijo, jugando con el tenedor. «Siempre cierras con llave». «No escondo nada», respondí, neutral. Baja sonrió. «Nada». Después, en la madrugada, escuché pasos cerca de mi puerta. Me quedé quieta. La manija se movió suave, como probando. Luego silencio. Al día siguiente, al salir a la escuela, vi mi mochila abierta. Nada faltaba, excepto una hoja, una impresión vieja de un correo que yo había impreso hace meses para un trámite de Diego. No era del premio. Pero era una prueba de que alguien revisó. Esa noche, Héctor mandó otro mensaje. «No tienes que pelear sola.
Te envío a alguien de confianza. Alguien joven, discreto. Te va a caer bien. Yo leí joven y se me erizó la piel. Porque no era casual. Alguien joven puede entrar a mi mundo sin levantar sospechas. Escuela. Cafés. Redes. Al día siguiente, en la salida de la escuela, un chico se acercó con una sonrisa tranquila. Tú eres. Se detuvo, como si cuidara mi nombre. Soy Iván. Me pidió Héctor que te saludara. Dice que solo quiere ayudar. Iván parecía de mi edad, quizá un poco mayor. Bien vestido, no exagerado. Ojos que no intimidaban. Voz suave. No necesito ayuda, dije. Lo sé, respondió. Por eso vengo a ofrecerte algo simple, acompañarte a un lugar seguro donde puedas hablar con un abogado real. Sin que tu familia se entere. Era exactamente lo que yo quería escuchar. Y por eso fue tan peligroso. Cuando Iván se fue, mi celular vibró con un audio nuevo de Héctor. Si no confías en mí, confía en él. Prueba concreta. Nota de voz recibida. Audio, con fecha /hora y el nombre del contacto Héctor S. Confía en él sonó tan perfecto, que decidí hacer lo único que un estafador odia, verificar. Yo no podía ir con Iván a ningún lado. No sin una red. No sin pruebas. Pero tampoco podía rechazarlo de golpe. Si lo rechazaba, Héctor podía escalar. Así que hice una jugada silenciosa. Acepté verlo en un lugar público, con gente, con cámaras. Un café dentro de un mal conocido. Zona bonita. Luz. Seguridad. Iván llegó puntual. Traía una carpeta. Había un papel con membrete de despacho. Todo se veía correcto. No quiero tu boleto, dijo de inmediato. Solo quiero que entiendas opciones. Eso bajó mis defensas un poco. Habló con calma. Me dijo lo obvio, que siendo menor necesitaba tutor o representante legal. Me ofreció contactos para agilizar. Yo asentía, pero mi cabeza hacía otra cosa. Estaba guardando detalles. Palabras. Contradicciones. Le hice una pregunta sencilla. ¿Qué radio fue la que? Iván dudó una fracción. La Radio Horizonte, dijo. Lo dijo bien. Pero lo dijo como quien repite un dato que le dieron, no como quien lo vive. Pequeño. Casi nada. Luego me ofreció llevarme a una oficina para firmar algo. Yo dije que no. Le pedí que me mandara por correo el nombre del abogado, la cédula profesional, un documento verificable. Iván sonrió. Claro. Te lo mando. Esa noche, me mandó un PDF con nombres y logos. Yo lo revisé y noté algo. El documento tenía metadatos raros. Se veía creado hace 2 días. No era una prueba de fraude por sí sola, pero me decía que era armado reciente. Mientras tanto, en casa, Brenda estaba rara. Más dulce, más curiosa. Me ofreció llevarme a la escuela para que no uses el metro. Nunca en su vida me había ofrecido eso. Y no hace falta, dije. Como quieras, sonrió, y su sonrisa no llegó a los ojos. Esa noche escuché a Brenda hablando por teléfono en su cuarto. Y sí, mañana sale a las 2, siempre pasa por el mismo lado. Me quedé congelada. Era información de mí. De mis movimientos. Y no hablaba como quien chismea. Hablaba como quien entrega reportes. Grabé desde mi cuarto un pedacito del audio a través de la pared. Mañana sale a las 2, te aviso cuando baje. Prueba concreta, audio grabado, mala calidad pero audible, con la frase de Brenda sobre mi horario. Con esa grabación en mi teléfono, entendí el giro real. El enemigo no solo estaba afuera, estaba dentro de mi casa por oportunidad. No dormí. Me quedé mirando el techo pensando en todas las veces que Brenda me humilló. En la escuela. En la casa. En cómo me robó al novio por ego. Y de pronto, todo encajó. Brenda no necesitaba quererme para venderme. Solo necesitaba dinero o fama. A la mañana siguiente, actué normal. Preparé el desayuno de Diego, lo llevé a la escuela, sonreí a las maestras. Luego fui a mi escuela como si no tuviera el corazón en un puño. En el receso, recibí un mensaje de Iván. Héctor está presionando. Dice que hoy decidas. No te conviene esperar. Yo le respondí lo justo. Mándame la cédula del abogado y la dirección exacta. Iván me mandó una dirección, de una oficina real. Eso me confundió.
Porque un estafador inteligente usa cosas reales. Renta lugares reales. Roba identidades reales. Se viste real. En la tarde, al volver, encontré a Marta revisando papeles en la sala. Cuando me vio, los tapó. ¿Qué haces?, pregunté. Ordenando, dijo demasiado rápido. Aquí todo es un caos. Brenda estaba en el comedor con el celular. Lo apagó cuando entré. Diego llegó feliz con una tarea. Lo abracé. Me obligué a sonreír. No podía quebrarme frente a él. Ese día, tomé una decisión. Tenía que adelantar la asesoría legal. No podía esperar una semana. Fui a un estudio de abogados de asistencia social que encontré por referencia de una maestra de Diego. Expliqué lo básico sin decir monto. Dije premio y menor y familia hostil. Me dieron una cita urgente para el día siguiente. Salí con un papel de cita sellado. En el metro de regreso, mi celular vibró, Héctor me marcaba. No contesté. Al segundo, llegó un mensaje. Si no contestas, tu familia se va a enterar. Y tú sabes lo que pasa en casas así cuando huele dinero. Me temblaron las manos. Era amenaza psicológica, no fantasía. Ese fue su error, exceso de ego. Le gustaba demostrar control. Llegué a casa y vi la impresora con una hoja a medio sacar. Alguien había impreso mi correo de confirmación de la radio. Prueba concreta. Foto de la impresión encontrada. Encabezado del correo de Radio Horizonte y fecha /hora, en la bandeja de la impresora. Cuando vi esa impresión, supe que Marta se estaba enterando tarde, y eso la volvía más peligrosa. Esa hoja no estaba ahí por accidente. Marta no imprime cosas sin querer. Esa noche, Marta entró a mi cuarto sin tocar. Sonriendo. Necesitamos hablar, dijo. Yo apreté la sábana con fuerza, manteniendo la voz neutra. ¿Qué? Marta se sentó como si fuera una conversación de familia. De que últimamente estás rara. Y yo me preocupo. Pausa. Vi un correo, sobre un premio. ¿Es verdad? Ahí estaba, el dinero había sido olido. Yo intenté mantenerlo en no. No sé de qué hablas. Marta sonrió más. Y mira, niña, yo soy adulta. Yo sé cómo funciona el mundo. Si hay un premio, yo puedo ayudarte a cobrarlo. Por tu bien. Por el bien de Diego. Metió el nombre de Diego como llave. Diego no tiene nada que ver, dije. Tiene todo que ver, respondió suave. Yo puedo ser tu responsable legal. Y tú puedes dejar de hacerte la mártir. En la sala escuché el eco de Brenda riéndose. Además, dijo Marta, Brenda me contó que un señor importante te está buscando para ayudarte. Un asesor. ¡Qué suerte! Me ardió el pecho. Brenda ya estaba pasando información, y Marta ya lo estaba usando. Yo mantuve la calma como pude. Mañana tengo una cita con un abogado, mentí a medias, porque sí la tenía. No necesito asesores. Marta se levantó, la sonrisa congelada. No hagas tonterías. En esta casa, las cosas se hacen como se deben. Cuando se fue, yo respiré como si hubiera estado bajo el agua. Esa noche, Iván me escribió por primera vez algo distinto. No presión. Duda. ¿Estás segura de que Héctor es quien dice ser? Encontré algo raro. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué encontraste? Le contesté. Iván tardó. Y luego me mandó una captura, una noticia vieja sobre una menor estafada años atrás por un asesor con el mismo apellido de Héctor, mismo despacho, otra ciudad. Iván añadió un mensaje. Creo que mi tío no te quiere ayudar. Creo que ya arruinó a alguien como tú. Mi cabeza hizo clic. Iván no solo estaba conquistándome por orden. Estaba empezando a ver el monstruo. Iván mandó un audio tembloroso. Si esto es verdad, yo voy a voltearme contra él. Prueba concreta. Captura de la noticia. Titular // fecha. Y nota de voz de Iván declarando intención de traicionar al estafador. Cuando Iván dijo voy a voltearme, supe que el estafador iba a atacar lo único que podía romperme, mi confianza. Al día siguiente fui a la cita legal. Llevé solo lo necesario, la foto del boleto, los mensajes, la impresión de la radio, el audio de Brenda, la captura de Valeria. No, aquí era Héctor e Iván, todo lo que cualquiera podría verificar. La abogada fue clara y realista. Había caminos para proteger a un menor y un premio, pero implicaban pasos formales,
notificaciones, y sobre todo, no entregar el boleto a nadie. Me habló de medidas de protección, de figura de guardián judicial en casos de vulneración, de cómo documentar hostigamiento. Nada mágico. Pero había ruta. Salí con un plan escrito y con la sensación de recuperar el volante. Ese mismo día, Héctor me marcó desde otro número. No contesté. Me mandó un audio. Su voz ya no era amable. Era controlada, fría. Sé que fuiste con un abogado. Error. Te estás metiendo en cosas de adultos. Iván me dijo que tú lo estás manipulando. Ahí estaba, intentando romperme por dentro, separarme de quien podía ayudarme. Yo le respondí solo una frase. No vuelvas a contactar a un menor. Todo está guardado. Héctor respondió con su golpe más sucio, mandó una captura de chat donde Iván supuestamente decía: ya casi la tengo. Solo falta el boleto. Yo me quedé helada. Porque eso podía ser real o podía ser una captura armada. Pero el veneno era el mismo, sembrar duda. Iván me llamó llorando. Eso fue antes, dijo. Sí lo dije. Porque yo entré por él. Pero ahora sé lo que es. Y encontré el caso de la otra chica. La dejaron sin nada. Sin familia. Y fue él. Me dolió, pero también vi una verdad rara. Iván estaba roto y aún así estaba eligiendo hacer lo correcto. Entonces hazlo bien, le dije. No me pidas que confíe con palabras. Dame algo verificable. Iván respiró fuerte. Tengo una reunión con él hoy. Lo voy a grabar. Y voy a conseguir la lista de transferencias y contactos. Lo voy a hundir con su propio ego. Su plan era peligroso. Realista. Y podía funcionar, porque Héctor era vanidoso, le gustaba hablar de sus jugadas. Iván me envió su ubicación en tiempo real y un mensaje: si se corta, es porque ya sospechó. Prueba concreta: ubicación en tiempo real compartida por Iván y mensaje de advertencia con hora exacta. El punto en el mapa se movía, y yo sabía que si fallaba, Héctor iba a convertir mi casa en una trampa. Mientras veía la ubicación, en casa Marta estaba más insistente. Me pidió mi mochila para revisarla. Me exigió que le dijera la verdad. Brenda me miraba con una sonrisa chiquita, satisfecha. Yo solo pensaba en Diego. En sacarlo de ahí. A las 7:38 de la tarde, Iván mandó un audio corto, casi sin respirar. Pues lo tengo. Está presumiendo, lo está diciendo todo. Luego mandó una segunda cosa, un archivo de audio más largo. Se escuchaba la voz de Héctor, clara, segura. A esa niña la vamos a doblar. Primero la hacemos sentir sola. Luego su familia se va a encargar. Iván lo dejó hablar. Y Héctor, por ego, fue más lejos. Brenda me pasa horarios. La mamá, tarde o temprano, va a pedir su parte. Siempre piden. Brenda. Dicho por él. En un audio. Ya no era intuición. Sentí una mezcla de asco y alivio. Iván mandó otra prueba, una captura de una conversación donde Héctor le pedía: necesito foto del boleto. Hoy. Y luego, una lista de transferencias pequeñas a una cuenta de Brenda, con concepto apoyo. Ahí estaba el giro completo. Brenda colaboraba sin saber quién era realmente, a cambio de dinero y promesa de fama, y Marta se enteró después por espiar, pero ahora era peligrosa por interés. Yo hice lo que la abogada me dijo, llamé al número de emergencia de protección de menores / violencia familiar que me habían dado y pedí orientación inmediata. También escribí a la maestra de Diego para que supiera que yo iba por él temprano al día siguiente y que no lo entregaran a nadie más. Esa noche, guardé el boleto en un sobre con cinta, lo metí en una carpeta y lo dejé en custodia temporal con la abogada, sí, con recibo, porque en mi casa ya no era seguro. Volví y encontré a Marta en la sala, con el teléfono en la mano. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Yo la miré, por primera vez sin miedo. Con un abogado, dije. Y ya no voy a discutir aquí. Brenda soltó una risa. Uy, la importante. Yo no exploté. Solo tomé la mochila de Diego para preparar su salida. Esa noche, Marta gritó por primera vez: ese dinero es de esta familia. Y yo apreté el recibo que me habían dado por el resguardo del documento. Prueba concreta. Audio de Héctor admitiendo uso de Brenda y capturas de transferencias a Brenda y recibo firmado de resguardo / custodia del boleto con la abogada.
La justicia no llegó con confeti, llegó con papeles, audios y una decisión que me dolió, dejar atrás mi casa. A la mañana siguiente fui por Diego temprano. La maestra ya estaba enterada. Me lo entregó con una mirada de cuídenlo. Yo lo abracé como si no lo fuera a soltar nunca. Esa misma semana, con la abogada, iniciamos el procedimiento formal para que un adulto responsable no fuera Marta, y para que yo pudiera cobrar de forma segura cuando correspondiera. También se levantó un reporte por hostigamiento y suplantación de identidad / abuso financiero en preparación, porque Héctor ya estaba moviendo piezas. Iván entregó su teléfono con los audios completos y las capturas. No porque fuera héroe perfecto, sino porque estaba aterrorizado de convertirse en su tío. Y porque vio la noticia de la otra menor arruinada y no quiso repetirla. El estafador cometió su error final por ego, envió un mensaje amenazante desde un número asociado a su despacho, pensando que nadie lo tocaría. Esa amenaza se anexó al expediente. Él creyó que su traje era blindaje. No lo fue. Brenda intentó voltearlo diciendo que no sabía, que solo pasaba información. Pero las transferencias y el audio la aplastaron. Su traición fue oportunista, no por amor ni por miedo, por ego. Marta intentó ponerse en el centro. Quiso negociar. Si me das una parte, te firmo. Pero ya era tarde, yo ya tenía ruta legal y un resguardo seguro. ¿El final fue feliz? Sí, pero no bonito. Fue satisfactorio. Porque no fue magia, fue salir del ciclo. Diego y yo nos fuimos a vivir con una familia de apoyo temporal gestionada por la abogada y redes de protección, nada perfecto, pero seguro. Yo seguí estudiando. Me dolió perder mi casa, aunque nunca fue hogar. Me dolió aceptar que la gente que debía cuidarme me veía como botín. Pero dormí sin una silla trabando la puerta. Y cuando llegó el momento legal de cobrar, lo hice sin entregar mi vida a nadie. El premio se convirtió en lo que debía ser desde el inicio, una herramienta para cuidar a Diego y para que yo eligiera mi futuro. A veces todavía me acuerdo del tono de Héctor diciendo la vamos a doblar. Y me dan ganas de vomitar. Pero luego veo a Diego haciendo tarea en una mesa tranquila, y sé que no me doblaron. Me hicieron más dura. Y más libre. En mi nuevo cuarto, guardé la carpeta con todo, boletos, recibos, audios, capturas, y escribí una sola frase en la portada, para que nadie vuelva a decidir por mí. Prueba concreta. Recibo de custodia del boleto y folios de denuncias / asesoría y audios / capturas entregados y mensaje amenazante final con hora y número asociado al despacho.